Bueno, en este vídeo vamos a aprender cómo resolver un movimiento de caída libre. Bueno, ya por el siglo XVII, Galileo Galilei demostró experimentalmente que si se desprecia la resistencia del aire, todos los cuerpos, independientemente de cuál sea su masa, caen hacia la Tierra con la misma aceleración, que es la de la gravedad de la Tierra, ¿vale? La gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. El movimiento de caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, análogo al que se ha descrito anteriormente, en el que la velocidad inicial es 0 y además en la ecuación solo hay que sustituir la A, en la ecuación de un movimiento rectilíneo uniforme, la A por G, ¿vale? Se supone que el origen del sistema de referencia está situado en el punto desde el cual se deja caer el cuerpo. Así, las ecuaciones del movimiento, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento de caída libre? Pues serían V es igual a G por T y el espacio recorrido sería igual a 1/2 de G por T al cuadrado. Estas serían las ecuaciones de un movimiento de caída libre. ¿Qué diferencia hay entre el movimiento de caída libre y el lanzamiento vertical hacia abajo? Pues que si en lugar de dejar caer un objeto lo lanzamos hacia abajo con una velocidad inicial v sub 0, ¿vale? Pues entonces hablaremos de un lanzamiento vertical hacia abajo. Es decir, que el movimiento se asemeja a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero aquí la velocidad inicial no es igual a 0. Ya la empujamos el objeto, lo lanzamos con una velocidad inicial. Vale, la gravedad es la misma, 9,8 metros por segundo al cuadrado, obviamente, porque no nos movemos del planeta. Esa sería la aceleración. Y bueno, al igual que en el movimiento de caída libre, la aceleración es G y el origen del sistema de referencia está en el punto en el que se deja caer el cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían las ecuaciones del movimiento? Bueno, pues las ecuaciones serían V igual a V sub 0 más G por T y S es igual a V sub 0T más 1/2 de G por T al cuadrado. Por último nos quedaría ver el movimiento de lanzamiento vertical hacia arriba. Bueno, pues este movimiento es el movimiento que tiene un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba. Vale, si yo lanzo un cuerpo verticalmente hacia arriba, pues el movimiento va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente retardado o movimiento rectilíneo uniformemente decelerado, como lo hemos llamado, ¿no? La velocidad con la que asciende va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad tiene sentido contrario al del movimiento, ¿vale? Y por tanto se considera negativa. Entonces, cuando el cuerpo llega al punto más álgido, ¿vale? Fijaos que la pelota parte de una velocidad inicial con un lanzamiento vertical hacia arriba que es más grande, por eso pinto en la flecha del vector V1 más grande, el V2 más pequeñito y más pequeñito hasta que se hace 0. Es decir, la velocidad desde V1 hasta este punto álgido en el que la velocidad es 0, pues va disminuyendo. Es un movimiento rectilíneo uniformemente decelerado o retardado. Y a partir de aquí se puede considerar, este trozo de aquí es un lanzamiento, o sea, es una caída libre, perdón, porque parte de velocidad 0 y la velocidad va aumentando. Por lo tanto, la experiencia que demuestra, fijaos, en el punto álgido, en la velocidad llega un momento en que la pelota se para. En este tramo de aquí, la velocidad con la que asciende es la misma que la velocidad
con la que desciende, pero en sentido, digamos, contrario. Es decir, que la experiencia demuestra que el tiempo empleado en elevarse hasta el punto más alto de la trayectoria, el tiempo que tarda en llegar aquí, es el mismo tiempo que tarda en bajar al suelo. Con lo cual, la velocidad en un punto concreto de la trayectoria, ¿vale? Por ejemplo, en esa velocidad, vamos a ver que es la misma velocidad que esta, pero con sentido contrario, ¿vale? Al subir o a bajar, en un punto determinado de la trayectoria, al subir o al bajar, la velocidad es la misma en módulo y en dirección, pero en sentido contrario. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento? Pues las ecuaciones del movimiento serán, fijaos que en este trozo de acá, este es un lanzamiento vertical. Y en este de acá es una caída libre. Caída libre. Vale, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento en el lanzamiento vertical? Pues las ecuaciones del movimiento en el lanzamiento vertical pues serán las mismas que en el caso de un vertical hacia abajo, ¿vale? Fijaos, V es igual a V sub 0 menos G por T. Solo la aceleración se considera ahora negativa porque la aceleración, digamos que tiene sentido contrario al del movimiento, por tanto se considera negativa. Tiene sentido contrario al del movimiento. Vale, este sería la ecuación debido al lanzamiento vertical, que es el tramo 1. Y la otra ecuación sería, el espacio sería igual al espacio sub 0, que es 0, v sub 0t, menos 1 medio de g por t al cuadrado. Claro, cuando tú haces un lanzamiento vertical tiene una velocidad inicial, si no, no es capaz de subir solo porque tiene que vencer la gravedad. Por lo tanto, las ecuaciones correspondientes para este movimiento son estas. Y bueno, luego en la parte 2 serían las ecuaciones de caída libre, en las que la velocidad inicial es 0, con lo cual nos quedarían estas dos. Hay que decir que las ecuaciones o las gráficas de posición, velocidad y aceleración frente al tiempo que corresponden al lanzamiento vertical hacia arriba serían las siguientes. Si representamos, por ejemplo, en este caso el tiempo frente a la altura en metros, pues nos daría una cosa así, ¿vale? En donde en este punto justo, la velocidad es 0. Y esta sería la altura máxima, que correspondería a la altura máxima correspondería a aquella en la que la velocidad es 0. Si representáramos la velocidad en metros por segundo frente al tiempo en segundos, pues nos daría una cosa así, donde esto sería v sub 0, esto sería v0 y este punto de aquí sería menos v sub 0, ¿vale? Y ya por último, la aceleración en metros por segundo al cuadrado frente al tiempo,
lo que nos daría es pues una línea en la parte negativa que es menos g, ¿vale? Menos g, que correspondería a 9,8 metros por segundo al cuadrado en negativo, porque se opone o tiene sentido contrario al del movimiento.